Ahora revisamos el síndrome de Bernard-Solier o la enfermedad, la deficiencia de la glucoproteína 1B de las plaquetas. Como decíamos, para cualquier enfermedad, ya sea hemorrágica o trombótica, pues se van a alterar estas tres estructuras: la pared de los vasos, el, acabamos de ver coagulación intravascular diseminada, un ejemplo, los factores de la coagulación. En este caso de la enfermedad de Bernard-Solier nos vamos a referir a estas células que son estas plaquetas, que noten que esos gránulos alfa se concentran, a veces se distribuyen y a veces se concentran más al centro y pareciera un núcleo, pero realmente, como son células muy pequeñas que miden más o menos una cuarta parte o una tercera parte de un eritrocito, pues pareciera que es un núcleo, ¿no? Necesitamos microscopios más potentes y un mejor extendido para ver sus gránulos. Y justo en esos gránulos tienen varios componentes de los que ya hablábamos. Pero ahora vamos a ver cómo es ideal estas proteínas que tienen en su membrana para su función. Por ejemplo, una de las principales es la enfermedad de Bernard-Solier, ¿no? Antes que nada voy a explicar nuevamente esto de la... Es un vaso de mayor calibre. Aquí la membrana basal la hicimos un poco más amplia para que se notara. Normal son más delgadas, pero quiero que notemos un primer punto en esta lámina basal. Ya no voy a decir todos sus componentes, más que tres principales que me interesan para esta plática. El endotelio, noten cómo secreta el factor de von Willebrand. Hay dos células en el cuerpo que lo secretan: las plaquetas y las células endoteliales. Sin embargo, la célula endotelial secreta el factor de von Willebrand hacia la luz del vaso, es decir, la forma plasmática o circulante del factor de von Willebrand se encuentra enrollada porque es cortada aquí por una enzima que está en la superficie del endotelio, el famoso Adams 13. Y esta célula endotelial también secreta von Willebrand, pero en su forma multimérica, no está cortado, y por eso el von Willebrand se adhiere a la colágena de esta lámina basal. Y si este von Willebrand, como veremos en otra enfermedad, se encontrara en su forma multimérica circulando, pues las plaquetas poseen en su membrana esta glicoproteína 1B que va a ser muy pegajoso con esta forma multimérica, a diferencia de esta que son multímeros cortos y enrollados. Al enrollarse se ocultan estos sitios y la plaqueta no, aunque circulen juntos, no se pega ahí. Pero cuando veamos la púrpura trombocitopénica trombótica vamos a ver esta afección. Pero ahorita para esta plática me interesa que veamos cómo el factor de von Willebrand, ya que es el sustrato al cual se va a adherir la plaqueta con esa glicoproteína 1B, por eso a la glicoproteína 1B también se le llama receptor del factor de von Willebrand, pero no confundirse. Y este es el chiste, decíamos, una plaqueta puede secretar von Willebrand, pero lo hace cuando sale hasta acá. No lo hace circulando, sino pasaría algo similar a lo que estamos diciendo. Entonces, la plaqueta es completamente resbalosa con las células endoteliales, tal cual como el teflón y el huevo en un sartén, por ejemplo. Pero ya vimos en el tema pasado cómo este endotelio cambia su fenotipo a un antiadherente, a uno protrombótico, y es ahí donde puede fallar este mecanismo. Sin embargo, en esta enfermedad no. Recuerden que todos los días se mueren células endoteliales, igual que queratinocitos en nuestra piel, todos los días. Así es que por eso las petequias o las púrpuras, sobre todo las petequias, son fenómenos espontáneos. No necesito darme un golpe para que me aparezcan. Simplemente basta que tenga pocas plaquetas circulando para que éstas comiencen a hacerse evidentes. Y esto es importante para la clínica y para unas pruebas que yo voy a hacer para el diagnóstico. Así es que si no entiendo desde ahorita esto de que la muerte de las células endoteliales por apoptosis es un fenómeno normal y de todos los días. Y por eso les decía la vez pasada que un patólogo en un vaso de mayor calibre, por ejemplo en la aorta, puede ver petequias, puesto que es lo que está pasando. Un paciente que fallece de una trombocitopenia grave y se le hace una necropsia,
pues toda la pared interna de la aorta puede estar lleno de estas lesiones similar a lo que vemos en la piel. Por eso decíamos que lo que vemos en la piel es un reflejo de lo que va a suceder acá. Ahora veamos qué sucedería en esto que estamos diciendo. Aquí ya se murió una célula endotelial. Noten cómo aquí no ocupo los factores de la coagulación, puesto que ya dijimos que estos actúan al ponerse en contacto con las células de acá o de acá, no con la lámina basal. Por eso es que la prueba que yo llamo tiempo de sangrado mide función plaquetaria y no de los factores de la coagulación, y viceversa. El TP y el TTP miden más bien los factores de la coagulación que actúan acá, pero no mide función plaquetaria. Así es que, porque en algunos artículos se menciona que en la enfermedad de Bernard-Solier se puede ver alteración de los tiempos de coagulación, y eso no tiene nada que ver. La plaqueta va a actuar aquí, a menos que el paciente con Bernard-Solier tenga un traumatismo considerable donde se rompa, como vimos la vez pasada, la pared del vaso y los factores actúan acá, pero aún así los factores de la coagulación están bien. A diferencia cuando veamos la enfermedad de von Willebrand, eso va a ser un diagnóstico diferencial importante, ya que en von Willebrand, ahorita solo estoy mencionando, la verdad la enfermedad es muy compleja y tiene muchos subtipos. Así es que esto que vamos a decir para von Willebrand no es nada. Es decir, esta forma enrollada, su función es ocultar esos sitios que son pegajosos con las plaquetas, pero a la vez proteger al factor 8, donde está el láser. Ahí estaría la molécula del factor 8. Por eso en el pasado al factor 8 también, si recuerdan, se le conocía como factor asociado al factor 8, así se llamaba, aunque suene redundante. Y muchos libros de patología o hematología confunden también esto, le siguen diciendo así, y quien lo lee pues piensa que el von Willebrand es lo mismo que el factor 8, ¿no? Sin embargo, el factor de von Willebrand está asociado al factor 8 en este sentido, que lo protege de no ser degradado por la proteína C sobre todo. Así es que esto ya me hace una enorme diferencia clínica y de laboratorio, puesto que para diferenciar una enfermedad de von Willebrand de un Bernard-Solier, pues esto va a ser clave, ¿no? Porque la enfermedad de von Willebrand sí va a simular una hemofilia A clínicamente y a la vez defectos de adhesión plaquetaria, ¿no? Aquí en esta lámina basal. Por eso esto que estamos explicando es de la mayor importancia para comprender la enfermedad, y es muy fácil hacer el diagnóstico diferencial. En la literatura se pelean estos criterios, pero si yo simplemente entiendo estos conceptos, puedo hacer el diagnóstico incluso con la clínica nada más. Pero esto lo aterrizaremos hasta que veamos lo que es la enfermedad de von Willebrand. Entonces, el problema en la enfermedad de Bernard-Solier va a estar en esta glicoproteína de membrana de la plaqueta. Así es que en esta lesión, de manera normal, aquí está el sitio de daño donde se murió la célula endotelial. Fíjense cómo las plaquetas comienzan a pegarse con el material adherente de acá, que sería, levanto el teflón del sartén, y el huevo se empieza a pegar al metal, que es esto, ¿no? Este metal, las tres partes que me interesa que entendamos es la colágena, que está representado aquí en este color azul, el von Willebrand que vimos en el esquema pasado pero en su forma multimérica, el von Willebrand se adhiere a esta colágena, y la fibronectina que también se adhiere a esta colágena. Así es que una vez teniendo esta lesión voy a tener este pegosteo de plaquetas, pero si yo no tengo esa glicoproteína, pues la adhesión va a ser defectuosa, y por eso estos pacientes de manera espontánea tienen lesiones purpúricas o petequiales, principalmente las últimas. Así es que llevar la parte molecular a la clínica es la clave para comprender y no basarse en estos criterios de las guías que son muy confusos. Entonces, otro punto importante, bueno, ahorita que lo veamos más a detalle, es que estas plaquetas, decíamos que si salen hasta acá,
ellas, aquí en esta altura ya no hay lámina basal, pero sí hay colágena en estos fondos negros que quedan aquí. Estas células musculares secretan su propia colágena, al igual que el fibroblasto. La célula endotelial también secreta colágena, que es esta. Así es que por donde quiera hay colágena, pero como decíamos, la plaqueta también es la otra célula del cuerpo que secreta von Willebrand. La plaqueta que llegue hasta acá va a secretar su propio von Willebrand aquí. Y ella misma con su propio receptor, la glicoproteína 1B, se va a adherir a este von Willebrand, porque el von Willebrand multimérico está limitado a esta lámina basal. Vean aquí otro punto que me interesa es, decíamos, las petequias y algunas púrpuras son espontáneas. Pero ¿cuál sería la condición para que me empiecen a aparecer? De manera normal nos aparecen y a veces no lo notamos, o sobre todo en órganos internos. Pero imagínense un paciente con 300,000 plaquetas versus uno que tenga 10,000 plaquetas. Pues es obvio que en todas partes en todos mis tejidos va a haber muerte por apoptosis todos los días de múltiples células endoteliales sin ocupar factores de la coagulación. Y simplemente se levanta esta parte, el teflón, y las plaquetas, al tener plaquetopenia 10,000, pues no son suficientes y el paciente se va a manifestar sin darse un golpe, con aparición espontánea de estas hemorragias petequiales. Y esta es otra característica clínica importante, ¿no? Ahora no se diga si hay un traumatismo, porque ahí la plaqueta, aunque llegue hasta acá, va a secretar su von Willebrand, pero si no tiene la glicoproteína 1B, la adhesión va a ser débil. Porque también otra cosa, cuando se habla de enfermedad de Bernard-Solier, se confunde agregación con adhesión, ¿no? Por eso, otro punto, si yo hago pruebas de la coagulación son normales. El problema es las pruebas del tiempo de sangrado. Y eso ya lo vimos en los videos de coagulación. Y terminamos con esto. Las plaquetas simplemente adheridas tapan ese orificio y el paciente ya no tiene esas hemorragias, ¿no? Pero un paciente con 10,000 plaquetas pues va a tener por doquier, sobre todo lo vamos a ver a través de mucosas y de piel, estas lesiones petequiales, y si es grave la plaquetopenia, pues hasta purpúricas. Pero fíjense, si ya van notando, en Bernard-Solier suele haber plaquetopenia, pero no es tan grave, andan como en 70,000 promedio las plaquetas, que son suficientes para este tipo de lesiones. El problema de Bernard-Solier es un problema cuantitativo y cualitativo, porque la plaqueta son pocas y aparte no poseen en su membrana la glicoproteína 1B y por lo tanto no se adhiere al von Willebrand de la lámina basal y tengo doble mecanismo de lesión. Entonces Bernard-Solier ya podríamos resumirlo como una enfermedad que tiene dos mecanismos de lesión. La plaquetopenia, porque a veces sí puede llegar hasta 20,000 o 10,000, sobre todo en traumatismos y por algo de consumo. Pero aparte las plaquetas son grandes, muy grandes. El promedio de un volumen plaquetario anda como en 10,000, para hablar en números cerrados. Y en Bernard-Solier puede ser hasta el doble, podemos tener un volumen plaquetario medio de 20,000. Así es que simplemente fijándome en la biometría hemática, yo puedo hacer el diagnóstico. Hay varias enfermedades que tienen macroplaquetas, vamos a ver algunas, pero no esta combinación que estamos diciendo. Así es que vean, por eso me interesa ver este punto molecular para llevarlo a la clínica y sea esto más fácil. Entonces me fijo en el volumen plaquetario medio y si está entre 18 y 20,000, por ejemplo, pues me hace sospechar. Ahora simplemente me quedaría confirmar que esto sea un Bernard-Solier. Obviamente, como es una enfermedad principalmente congénita, pues se va a manifestar desde el nacimiento. Entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales con hemofilia o con otros trastornos de sangrado. Pero ya vimos que en las hemofilias se va a prolongar los tiempos de coagulación, el TP y el TTP. En cambio, en Bernard-Solier van a estar normales, ¿no? A diferencia de cuando veamos la enfermedad de von Willebrand,
que simula hemofilia y a la vez tiene defectos de adhesión, es decir, en lo que llamamos en la literatura tapón primario, pues, o alteraciones de la hemostasia primaria, ¿no? Hablando en términos literarios. Ahora, veamos esta parte más a detalle. Noten cómo aquí tengo el sitio de daño, la célula endotelial donde se rompió, por acá estaría la otra célula endotelial, y esta plaqueta es una de las que se adhirió. Justamente estamos en esta parte, ¿no? De esta célula endotelial a esta plaqueta, ahí estamos viendo estas dos membranas. Los colores son muy específicos y los puntitos azules son la lámina basal, que tiene esos tres componentes que me interesa que veamos. Aquí está representado la colágena en azul, estas fibras largas, y el von Willebrand en rojo, es decir, este es un monómero y este es otro monómero, y a estos dos les decimos dímeros, que la dimerización del von Willebrand se lleva a cabo en el retículo endoplásmico rugoso y en el Golgi. Ya lo veremos a detalle después. Déjenme cambiar a verde a ver si... Y el von Willebrand se secreta en dímeros, pero estos dímeros se van uniendo para formar multímeros, que es esa forma larga que les decía. Esta célula endotelial y esta plaqueta secretan factor de von Willebrand, pero la endotelial lo secreta en dos sentidos, hacia la luz del vaso y hacia la lámina basal. En cambio, la plaqueta solo lo secreta hacia la lámina basal y en lesiones profundas, no aquí no lo secreta. ¿Por qué? Porque ya existe quien lo secretó, la célula endotelial. A diferencia de una lesión más profunda como ahorita veremos, ¿no? Recuerden, el de acá va a proteger al factor 8 de la coagulación de su degradación y va a ser multímeros cortos enrollados. Y aquí donde está el láser está esa famosa Adams 13, ¿no? Que lo corta el multímero a multímeros cortos. Pero quiero que notemos también que este von Willebrand se va a pegar a la colágena, y la fibronectina, estos como rollitos azules que se ven aquí, se pegan también a la colágena. Es decir, la colágena pues siempre va a estar. Lo que se une a la colágena es el von Willebrand y la fibronectina. Y justamente por eso decimos que la plaqueta tiene estas glicoproteínas de membrana llamadas en conjunto glicoproteínas del grupo 1. Tienen más nombres, más complejos, pero no los quiero poner para que esto sea un poco más simple. Después me enfocaré a ellos. Entonces, las glicoproteínas del grupo 1 romano se dividen en A, B y C. La glicoproteína 1A, esta se une específicamente a la colágena del subendotelio. La 1B, que es la unión más fuerte de las tres, se une al factor de von Willebrand en su forma multimérica en la lámina basal. Y la glicoproteína 1C se une a la fibronectina. Decimos, de estas tres, esta es la que me interesa, no tanto por la enfermedad, sino que esta es la unión más fuerte de las tres. Así es que un paciente que tenga deficiencia ya sea de la glicoproteína 1B, como en Bernard Solier, o la enfermedad de von Willebrand, donde sí hay 1B pero no tengo von Willebrand, pues la unión de la plaqueta, la adhesión, va a ser débil. Entonces, para el caso que nos ocupa, ahora hablaremos solamente de la deficiencia de esta proteína, ¿no? Decimos deficiencia entre comillas, aunque hay más de 100 mutaciones y ahorita explicaremos muy rápido esto. Entonces, este es el detalle de lo que estábamos viendo en el esquema anterior, pero a diferencia del anterior, decíamos que si la plaqueta sale hasta acá, aquí ya no hay lámina basal hasta acá. Y aquí es donde ocupo que la plaqueta secrete su propio von Willebrand y a través de esa misma glicoproteína se une a él, que lo vemos aquí. Aquí ya no hay célula endotelial, aquí simplemente es una plaqueta que se salió hasta capas más profundas del tejido y ella misma secreta su propio von Willebrand, que se une a esta colágena de las capas más profundas del tejido y a través de su propia glicoproteína se va a unir al factor de von Willebrand. Por eso es que la plaqueta es la otra célula que secreta el factor de von Willebrand, pero solo en este sentido, ¿no? Y ahora vamos a ver qué es en sí la enfermedad de Bernard Solier. Nuevamente les repito,
aprenderse las medidas está bien para la nota. Una petequia de menos de 3 milímetros, esta lesión pequeñita, ya lo vimos en el video pasado. Púrpura, pues lesiones que andan entre 3 y 5 milímetros. Y después de 1 centímetro le llamamos equimosis o hematoma plano, si quieren, es lo mismo. Equimosis, hematoma plano, hematoma dérmico, subdérmico, todo eso es sinónimo. Así es que una equimosis es vulgarmente un moretón plano en la piel. En cambio, un hematoma son esos que en la literatura nos dicen que se van a una cavidad o es una colección grande de sangre, pues una esfera, vamos a decirlo simple, como vimos. Así es que estas son mis principales 4 tipos de hemorragia, ¿no? Y dependiendo la cavidad, ya decíamos si es pericardio, pues hemopericardio, etc. Eso ya lo explicamos en inflamación. Así es que me interesa que veamos estas dos, es por disminución de plaquetas o afección de la función de una de sus glicoproteínas. A veces microtrombos me pueden llevar a lesiones tipo petequias, así es que, pero hablando puramente de hemorragias, estas dos es por plaquetas, estas dos generalmente es por factores de la coagulación. Así de simple lo debemos de ver para yo sospechar y empezar a orientarme en la clínica por dónde buscar y no siguiendo estos algoritmos que ponen de las hemorragias, porque se resbala uno muy fácil. Yo me he basado en ellos y aquí están los exceptos y es lo que yo quiero tratar de que veamos, ¿no? Con la lógica y no con la técnica. Entonces, ahora, por ejemplo, un paciente con Bernard Solier leve, pues simplemente va a tener petequias y a veces púrpuras. Su función, su afección es plaquetaria de la hemostasia pues primaria. En cambio, un paciente con enfermedad de von Willebrand va a tener tanto hemorragias petequiales purpúricas y a la vez hematomas o equimosis, porque dijimos que el von Willebrand plasmático protege al factor 8, así es que por eso dije, se comporta como si fuera una hemofilia A, pero a la vez tiene datos del tiempo de sangrado. Es decir, en von Willebrand sí vamos a ver alteración en tiempo de sangrado y en tiempos de la coagulación. Vean cómo es diferente, y si yo me sé esto, no necesito esos algoritmos. Al contrario, me adelanto o pienso en otras cosas, ¿no? Eso es lo que queremos aquí, despertar la lógica que se ha perdido en todos estos años. Ahora, habiendo comprendido esto, ¿qué es el síndrome de Bernard Solier? Que se le llama síndrome, pero igual es una enfermedad. Entonces es la afección de esta glicoproteína del grupo 1, la B dijimos, pero vean cómo también tiene número romano 9 y 5. Y esto está basado en las alteraciones genéticas, ¿no? Estos son los principales cromosomas afectados, es decir, en el 3 vamos a ver alteración de la glicoproteína 9 y 5, que son los números romanos 9 y 5, pero en el gen se pone así. Y aquí están las regiones, ¿no? En el brazo largo, en la región banda y subbanda, pues 21 y 21.3 respectivamente están en orden. En el cromosoma 17 está la glicoproteína 1B, la fracción alfa, porque recuerden que este es un complejo y está en el brazo corto en esta posición del cromosoma 17. Y la glicoproteína 1B, la fracción beta, está en esta parte, ¿no?, del cromosoma 22. Noten algo, no sé si les recuerda esto, 22q11. Porque en la literatura también se dice que la enfermedad de Bernard Solier se asocia al síndrome de DiGeorge, ¿no? Pero no todos. Las mutaciones que están acá, no, estas tampoco, así es que solo estas se van a ver asociadas al síndrome de DiGeorge. ¿Y por qué? Como cuando ya vimos en las clases de inmuno, pues DiGeorge son múltiples de lesiones de diferentes segmentos que van abarcan varias kilobases, pues. Y también va a depender de eso. Si se afecta esta parte, pues en DiGeorge pues se va a asociar a este síndrome de Bernard Solier. Así es que esta es la razón y si lo entienden no necesitan recordarlo. Ahora es lo mismo, pero ahora noten que el sitio de daño está aquí, la célula endotelial, y esta es la plaqueta que se va a adherir, que decimos que estas uniones, estas dos, son muy débiles y la unión más fuerte es esta, pero si me falta la glicoproteína 1B, pues
la adhesión va a ser muy débil y el paciente va a sangrar, y ya dijimos que esas hemorragias principalmente van a ser petequiales, sobre todo espontáneas, porque ya por lo que explicamos al principio, ¿no? Es decir, aquí vamos a ver alteraciones cuantitativas como cualitativas. Entonces, ya dijimos cuantitativas, pues la plaquetopenia, ¿no? Que no es tan importante, aunque sí se describe en la literatura desde 20.000 a 140.000, pero en promedio anda entre 50.000, 70.000, incluso 100.000, que con esa cantidad pues no me lleva a sangrados importantes, pero si a la vez tengo defecto en esta glicoproteína, la alteración cualitativa, existen otras, decíamos hay cerca de 100 mutaciones, así es que puedo tener la proteína, pero estar presente la proteína, pero con otra configuración tridimensional que no reconozca la unión al factor de von Willebrand. Así es que por eso decimos que tenemos esta mezcla, y en un traumatismo donde sí se comprometa la parte cuantitativa sumado a la cualitativa, pues ahí sí va a ser importante dependiendo la lesión del paciente. Entonces, para hacer el diagnóstico, sobre todo los patólogos conocen bien este anticuerpo, aunque hay dos subtipos, el A y el B, el CD42A. El B es el que nos sirve para hacer el diagnóstico inmediato, es decir, un par de horas tenemos el diagnóstico en un frotis de sangre o de médula, si quieren simplemente con que haya plaquetas o hacer un concentrado plaquetario. Además las plaquetas son grandes, ¿no? Miden que son prácticamente del tamaño de un eritrocito, así es que es muy fácil identificarlas. Son múltiples las alteraciones, así como vimos las alteraciones en las talasemias, todas esas se aplican aquí, así es que generalmente son autosómicas recesivas, es decir, requerimos que los dos, o sea, el papá y la mamá tienen la alteración, pero en ellos no hay datos clínicos porque solo tienen afección de uno de los cromosomas. Sin embargo, el hijo hereda los dos y va a tener el síndrome de Bernard-Solier, ¿no? Aunque hay formas graves en algunos países, sobre todo con consanguinidad, donde se casan ahí, similar a las talasemias, donde sí se conoce un defecto grave que incluso se cree que es la única forma de Bernard-Solier que podría manifestarse en estado dominante. Y estas uniones no bastan, puesto que en vasos sanguíneos de bajo flujo podría funcionar estas dos, pero en lesiones más importantes, sobre todo en vasos donde haya mayor presión arterial, esto no va a ser suficiente porque requerimos a esta, ¿no? Y por eso decimos que Bernard-Solier es una enfermedad como en espejo de la enfermedad de von Willebrand, en este sentido nada más, en este esquema, puesto que la enfermedad de von Willebrand tiene otros datos, pero en Bernard-Solier me falta esto, en von Willebrand me falta el factor de von Willebrand. Por ejemplo, este es un ejemplo, todavía no veremos diapositivas de von Willebrand. En esta enfermedad no tengo von Willebrand y no tengo nada, ni siquiera la plaqueta puede secretarlo, porque estas dos células que secretan el von Willebrand no lo hacen por afección de la glicoproteína, ¿no? Hay múltiples tipos, pero ahorita no es el tema. Entonces, en términos simples, no hay von Willebrand, aunque sí haya 1B, no tengo la adherencia más fuerte de la plaqueta al subendotelio. Seguimos. Estas son las pruebas que hay que hacer, no el TP ni el TTP. Los puedo hacer para descartar otras enfermedades, pero en la literatura se maneja que a veces se afectan los tiempos de coagulación. Claro que no. Si eso está afectado, pensar en von Willebrand o en alteraciones mixtas o en problemas adquiridos o hereditarios de los factores de la coagulación, o incluso autoinmunes. Hay hemofilias autoinmunes, así es que pensar en todo esto, ¿no? O en púrpura trombocitopénica trombótica, todo lo que hemos dicho. Entonces, ya habíamos explicado esto, el esfingomanómetro hay que llevarlo a 40 milímetros de mercurio para afectar solo la presión venosa y no la arterial. Y en este mismo brazo, pues hay que hacer la punción y medir el tiempo de sangrado con esta presión. Y no hacer presión sobre la punción, simplemente el papel filtro tocamos muy levemente donde está la sangre y cada 30 segundos lo vamos haciendo hasta que el papel filtro solito vaya secando la lesión, y en 150 segundos en este caso, más o menos este es el rango en minutos, de 2 a 5 minutos, algunos dicen hasta 7 minutos es normal todavía, pero
supongamos un paciente que tardó 10 minutos o 12 minutos en el tiempo de sangrado, puede sospechar ya sea la parte cuantitativa o cualitativa. Pero para la cuantitativa tenemos la biometría hemática que me lo dice más exacto. Y sobre todo pensar en problemas cualitativos por eso, ¿no? Entonces el tiempo de sangrado es uno, y la otra que puedo hacer es la prueba de Hess, la que usamos para fragilidad capilar. Hacemos lo mismo, pero ahora en lugar de 40 milímetros son 90 para hacer presión ahora sí sobre arterias, y las venas o vasos más pequeños van a sufrir también, y de manera normal dijimos que las púrpuras son espontáneas, las petequias también. Sobre todo van a empezar a aparecer petequias. Si ustedes se hacen esta prueba, les van a aparecer petequias, aunque no tengan este problema. ¿Por qué? Porque son fenómenos de apoptosis de las células endoteliales. Simplemente yo lo estoy revelando más al hacer esta presión. Me espero ahí un momento y me empiezan a aparecer estas lesiones. Pero en un paciente con plaquetopenia o con disfunción de sus plaquetas en estas glicoproteínas, pues esto va a ser muy obvio. Entonces es otra prueba que nos podría servir, y no el tiempo de protrombina ni el tiempo de tromboplastina parcial. Y esto es lo que se ve en Bernard Solier. Estos son casos que hemos visto de al menos un par. No tengo fotos de clínicas, por eso les mostré las mismas hemorragias que vimos en coagulación. Pero noten, esto parece un linfocito, pero yo como sé que no es un linfocito. En general las plaquetas tienen estas prolongaciones, a veces ven más espinosas. Y decíamos, los gránulos se concentran tanto al centro que da la apariencia de que este es un núcleo. Y noten cómo es del tamaño de un eritrocito, ¿no? Ahorita vamos a ver más comparando. Esta es otra, y estos son los gránulos alfa. Aquí sí se ven más distribuidos, no es el núcleo, repito. Esta es otra. De hecho, los maestros, los doctores que la describieron este síndrome, el profesor Jean Bernard y el profesor Jean-Pierre Solier, ambos franceses, de ahí el nombre, les llamaron plaquetas linfocitoides porque dan la apariencia de un linfocito. Y quien no sabe ver un linfocito o distinguir un linfocito de una plaqueta, macroplaqueta, pues las confunde fácilmente. Otra cosa importante, en púrpura trombocitopénica inmune podemos llegar a ver plaquetas aparentemente de este tipo, pero en realidad son proplaquetas, es decir, son 5 o 6 plaquetas que aún no han terminado de segmentarse, pero se ven diferentes. En cambio aquí, ¿cómo sabemos? Porque los granos están muy al centro y el citoplasma se ve claramente, ¿no? Entonces también hay que diferenciar las proplaquetas. Incluso hay aparatos que miden las plaquetas reticuladas versus estas, pero no lo requerimos. En un frotis hacemos el diagnóstico prácticamente de manera inmediata si yo conozco todo esto, ¿no? Entonces este dato es importantísimo, puesto que en la literatura se habla que hay que hacer agregonometría, con prueba de ristocetina, y sí, pues es un apoyo más, pero actualmente si ya disponemos de anticuerpos, pues puedo hacer inmunohistoquímica o citometría de flujo y el diagnóstico lo tengo el mismo día. Entonces no perdamos ya tiempo con estas otras pruebas. Noten entonces, como vean, que es del tamaño del eritrocito, ¿no? Y ahí se ven un poco mejor distribuidos los gránulos. Entonces, Bernard Solier son plaquetas gigantes, por llamarlas así, plaquetopenia y disfunción de esa glicoproteína. Entonces, vamos a ir como una triada, aunque vamos a ver que hay otras enfermedades que tienen este tipo de plaquetas, ¿no? Y en púrpura trombocitopénica inmune también vamos a ver plaquetas de todos los tamaños. En cambio, en Bernard Solier es un promedio, y por eso es que me sirve ver el volumen plaquetario medio en la biometría hemática. Ahora, del lado derecho tienen al Bernard Solier otras plaquetas aquí gigantes. Vean, si ahí después las revisan. Y un linfocito de este lado, y vean las plaquetas normales, como una plaqueta promedio normal son 3-4 veces el tamaño de un eritrocito, a viceversa de estas. En cambio, un linfocito, por lo que decíamos plaquetas linfocitoides, tiene un citoplasma azul más basófilo y un núcleo perfectamente definido, ¿no? Y no confundir
estas plaquetas con linfocitos, aunque les dije que estos profesores lo llamaron así, ¿no? Plaquetas linfocitoides, que es otro dato que me ayuda. Entonces comparen el tamaño de las plaquetas promedio de todos nosotros versus esto, ¿no? Entonces esto me va a servir para el diagnóstico. Y la prueba de ristocetina no la voy a tratar tanto, puesto que les decía que ya no puede ser de utilidad, pero aquí está el aplicador. Aquí están los agonistas plaquetarios, es decir, simplemente simulamos lo que decíamos en el video de coagulación intravascular diseminada. Todas estas sustancias, sobre todo las dos primeras, son agregantes plaquetarios y esta curva indica agregación plaquetaria. Hay gráficas que son al revés y que se ve esto para abajo, no importa, para que lo veamos más fácil. Sin embargo, la colágena, lo que acabo de mostrar en el esquema, es una de las sustancias favoritas de las plaquetas, pero ahí utilizamos la glicoproteína 1A, no la 1B. Pero también me sirve pues para hacer este estímulo, ¿no? Este es un caso 1, un caso 2, pero vean el caso 3, la aplicación de ristocetina, que tiene la función de modificar esa forma también de las plaquetas, pues, o ristocetina con factor de von Willebrand, ¿no? Y también desdoblar la forma multimérica corta plasmática del von Willebrand para que las plaquetas se adhieren, algo parecido a lo que sucede en la enfermedad de púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Como si el von Willebrand multimérico largo anduviera circulando. Entonces, este antibiótico tiene esta propiedad de hacer esta agregación plaquetaria, y vean cómo al no tener glicoproteína 1B, aunque sí haya von Willebrand, no se une y no hace estas curvas. Ahorita, para decirlo simple, pero no tengo una foto de inmunohistoquímica buena o inmunocitoquímica en este caso, porque esto es citología, es un frotis. Pero noten algo, les dije que el diagnóstico es el CD42, sobre todo la fracción B. Entonces, en este caso estamos tratando de representar a esta macroplaqueta que no se tiñe con el anticuerpo CD42, y esta de control sí se tiñe con el CD41. El CD41 es la famosa glicoproteína 2B3A, que esa la veremos cuando hablemos de trombastenia de Glanzmann, en todos estos temas de patología de la coagulación y hemostasia. Entonces, esto lo puedo hacer a la par para comprobar que esas plaquetas pues sí poseen la glicoproteína 2B3A, pero no poseen la 1B. Y el diagnóstico lo tengo en un par de horas con estas técnicas, ¿no? Y además aquí es directo, estoy demostrando la ausencia o disfunción de esta glicoproteína 1B, y me evito esto de las pruebas de ristocetina que pueden llegar a ser confusos. O este mismo principio lo aplico por citometría de flujo, que es prácticamente lo mismo, nada más que es un microscopio ahí con un aparato automatizado que hace inmunocitoquímica en circulación y grafica todo esto, ¿no? Y también se hace el mismo diagnóstico. Entonces, en resumen, este tema es corto. Me interesaba más ver los puntos para diferenciar de las otras enfermedades que veremos, que también pueden tener estos datos de hemorragia, ¿sí? Todo lo que vimos, la epistaxis, si notan, todos son sangrados mucosos, no se tienen que aprender todo, es decir, gingivorragias, epistaxis, en procedimientos leves, el tiempo de sangrado vimos va a estar prolongado. Menorragia es un ejemplo, pero puede tener de todas las alteraciones menstruales, principalmente a la alza, pues polimenorrea, hipermenorrea, progemenorrea, etc. Hipermenorrea y hemorragias importantes posparto, porque esta enfermedad a veces es leve y no se manifiesta en los niños, pero conforme va creciendo el paciente se empiezan a manifestar. Así es que aquí pues sí vamos a ocupar de transfundir paquetes plaquetarios, aunque esos hay que reservarlos para casos graves o especiales, ya que al igual que los pacientes con hemofilia, que los estamos transfundiendo a cada rato, pues llegan a desarrollar inmunidad, ¿no? Así es que mejor manejarlos si es epistaxis, con tapones, con geles, es decir, con medidas locales. Y los sangrados, pues tratar de que sean menos, usar estos hormonales, etcétera, ¿no? Entonces, con la lógica y no
no nada más dar porque dice ahí, ¿no? Entonces, las hemorragias postparto, pues sí pueden poner en peligro la vida. Estos es para el diagnóstico. Estos dos de abajo, recuerden, van a estar normales en el verdadero Bernard Soler por la razón que ya explicamos, ¿no? No tienen que hacer nada aquí los factores de la coagulación, aunque ya dijimos que se pueden ver comprometidos y si esto está alterado, pensar en otras enfermedades. Y lo que está en amarillo pues es la clave diagnóstica, ¿no? Va a haber un conteo bajo, esto lo veo en la biometría hemática, pero dijimos generalmente no es tan importante. A veces hasta tienen 100,000 plaquetas, pues eso a nadie le va a producir un sangrado. Pero si mi plaqueta funciona mal, pues sí. Entonces aquí es doble, triple mecanismo de lesión. Plaquetopenia y macroplaquetas y disfunción de la glicoproteína 1B, la más importante y la más fuerte para unirse al von Willebrand, que está adherido a su vez a la colágena. Entonces, en combinación, esto es lo que llamamos macrotrombocitopenia. La prueba de agregación, lo que acabamos de decir, pero esta es la que más me interesa, puesto que inmediatamente tengo el diagnóstico y ya casi cualquier hospital tiene estas pruebas, ¿no? Rápidamente el tratamiento, medidas locales, lo que decíamos, solo para tratar pues de usar la menor cantidad de fármacos, obviamente sin poner en riesgo la vida. La desmopresina, por ejemplo, si es una epistaxis puedo hacer un tapón, pero ya contamos también con desmopresina desde hace mucho en spray o también subcutánea o en este caso intravenosa, esta es la dosis, ¿no? 0.3 microgramos por kilo, máximo 20 microgramos, hablando principalmente en niños y lo podemos infundir en media hora en esta cantidad de solución salina, ¿no? Entonces, pero esto obviamente en un caso que esté el sangrado activo. Y el factor 7 se ha recomendado, también he visto por ahí que dicen que el factor de von Willebrand, pero realmente no, el von Willebrand ya vimos que ahí está presente, pues, secretado por la célula endotelial, no necesito agregar factor. Es más, la plaqueta con enfermedad de Bernard Solier también puede secretar von Willebrand, así es que realmente no se necesita el factor de von Willebrand administrar, ¿no? Porque hacen mucho énfasis en eso, en la prueba de ristocetina, ese siempre está ahí presente, ¿no? Entonces, el que sí es recombinante es el 7, que pues la lógica sería que el 7 actuara más rápido y convirtiera a la protrombina en trombina por las vías que ya vimos para que este active a plaquetas y al activarse plaquetas cambian de forma y hay mayor probabilidad de sobreexpresión de la poca glicoproteína 1B que tengan esas plaquetas, ¿no? U otras como la desmopresina misma, pues justamente su mecanismo se cree que sobreexpresa la poca glicoproteína 1B que puedan tener esas plaquetas, las lleva a la membrana. Recuerden que la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina, pero que estimula sobre todo a los receptores V2 más que a los V1, así nos evitamos pues la parte vasoconstrictora, pero en la célula endotelial justamente hace que los cuerpos de Weibel-Palade se fusionen con la membrana para exponer otras proteínas. Por eso es que en la plaqueta también se cree que expone o sobreexpone más glicoproteína 1B hacia la membrana y por eso es que nos ayuda, aunque en realidad en la práctica a veces no da resultado, ¿no? Y evitar, obviamente, que esto es importante, también la parte negativa, pues el uso de AINES, por lo que ya sabemos, sobre todo aspirina o ibuprofeno, pues, o estos que tienen más afección sobre la función plaquetaria. Si tengo una plaqueta que no funciona bien y yo todavía le doy AINES a ese paciente, pues lo voy a hacer sangrar más rápido. O bien, fármacos antifibrinolíticos, es decir, si ya medio se estabilizó el trombo fisiológico, pues hay que tratar de que ese trombo dure la mayor cantidad posible. Así es que el ácido tranexámico o el epsilon aminocaproico justamente tienen esa función, evitar que se degrade esa malla de fibrina y esas plaquetas débiles pues estén ahí la mayor cantidad posible. Al igual que las transfusiones, lo que decíamos, reservarlas para casos especiales, pero con este famoso riesgo para muchas otras enfermedades, ¿no? Que de tanta transfusión pues van a ser
aloinmunización contra esos paquetes plaquetarios o concentrados plaquetarios. Y el uso de combinados de medroxiprogesterona, por ejemplo, o progesterona con estrógeno, pues sobre todo para modificar ese ciclo de los sangrados y que no haya tanto, puesto que si comparamos un hombre con una mujer, pues obviamente las mujeres con Bernard Solier sufren más por estas dos situaciones, porque cada mes es la menstruación y por los embarazos. Así es que eso no está presente en un hombre y por eso se dice que es un poco este, mayor o más grave, pero más que más grave, más bien que me pueda llevar a anemia por deficiencia de hierro, por ejemplo, por sangrados crónicos. Y creo que esto es todo. Entonces recordar nada más los tipos de hemorragia en la práctica. Por eso decía, no hay que pelearse. Los clínicos luego están peleando entre si es petequia o púrpura. Ambos representan lo mismo. Por ejemplo, una petequia, pues se mueren 2 células endoteliales. En una púrpura se mueren 5 o 6 células endoteliales, por irme a los extremos. Pero ambos significan daño, sobre todo plaquetopenia, que es lo más frecuente, pero en este caso también puede significar disfunción de algunas de las glicoproteínas de las plaquetas, ¿no? Y estos dos para los factores de la coagulación, y pues en fenómenos mixtos se entiende muy bien. Por eso insisto en comprender esto, ¿no? Porque en la clínica presumen bastante, pero la verdad que da flojera escuchar tanta tontería, y también los libros a veces da flojera leer tantas tonterías. Gracias.